Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy vamos a hablar de un tema que me pareció súper interesante porque pues aquí comúnmente hablamos de el Ministerio Público, ¿verdad? Digamos de este proceso de persecución política que tienen en contra de diferentes actores del sistema político, de cómo intentaron dar un golpe de Estado. Digamos, hemos sido... ha sido uno de los temas, o es uno de los temas recurrentes de Tangente, pero no siempre tenemos los datos, ¿verdad? O sea, los datos cuantitativos y también en este caso, digamos, cualitativos que nos permiten decirlo, ¿verdad? O sea, lo decimos por lo que vemos, lo decimos por lo que analizamos, pero sirve tener este tipo de estudios y ya les voy a contar un poco de qué se trata. Resulta que el INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Argentina, que es una organización de sociedad civil con más de 35 años de experiencia en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de reformas en los sistemas de justicia penal, realizó un estudio, digamos, a petición o de la mano de Alianza con las Reformas, que es una organización local que ha estado por años, digamos, promoviendo la reforma del sistema de justicia, entre otras cosas. Y para eso tenemos ya aquí a Julián Alfie, ¿verdad? Director del INESIP, quien es un abogado argentino con orientación en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Julián. Gracias por estar aquí en Tangente, darnos este espacio. Sabemos que no te digo bienvenido a Guatemala porque sé que ya vas casi de salida, ¿verdad? Sí. Pero gracias ahí por venir a darnos esta información. Este estudio lo presentaron ya ustedes esta semana. Vi que han estado, digamos, en algunos medios, que han estado también presentándolo a sociedad civil y demás. Pero me pareció súper interesante, como te decía, porque nos ayuda a tener un mejor mapa de realmente el daño que ha hecho el Ministerio Público en la administración de Consuelo Porras y que esperamos termine en mayo del próximo año porque parece que no va a terminar antes, ¿verdad? Que es lo que hubiéramos deseado. Pero contame un poco, primero, ¿cómo se analiza el actuar de una fiscalía o de un ministerio público, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esos elementos que nos permiten definir qué tipo de fiscalía tenemos o cómo actúa la fiscalía de un país? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar acá conversando contigo. Y como bien decías, el Ministerio Público de Guatemala ha sido noticia no solo en Guatemala, sino en todo el mundo durante los últimos años. Y lo que venimos repitiendo en cada lugar que tuvimos que presentar este informe durante esta semana es que probablemente no estemos diciendo nada que la ciudadanía de Guatemala no sepa respecto al funcionamiento de las fiscalías de Guatemala. Simplemente lo que estamos aportando es una metodología que permite medir en la forma más objetiva posible a través de métodos que hemos aplicado en otros países para justamente ser lo más imparciales en ese sentido y en base a información y datos oficiales del propio Ministerio Público, porque los primeros capítulos de este informe, que son los que miden más cuantitativamente su desempeño, decidimos basarnos en la información oficial que publica el Ministerio Público y la que nos enviaron luego de presentar solicitudes de acceso a la información. Entonces, nos basamos en lo que ellos mismos dicen que hacen, pero lo que aplicamos es una metodología que permite salir de ese número que suena a veces tan disparatado, que para quienes están más en tema de lo que sucede en el Ministerio Público de Guatemala, sabrán que el Ministerio Público habla de una eficiencia mayor al 100%. Y repiten eso como una propaganda. Y suena extraño, ¿no? Suena como que incluso resuelven más casos que los que le ingresan y uno se pregunta... ¿Y los resultados dónde están? Posible? Exacto, porque también hay una sensación ciudadana de que eso no es así en la práctica. Entonces comparamos esa metodología que aplica el Ministerio Público y que tiende hacia una distorsión de la realidad con otra metodología que es la que venimos aplicando en otros países, Argentina, Honduras, estamos haciendo también ahora algo en Panamá, que lo que busca medir es algo muy inicial y básico. En general intentamos hacerlo a pedido de los ministerios públicos. Es decir, hay ministerios públicos que en su afán de hacer las cosas bien y de mejorar su desempeño nos dicen, bueno, ¿por dónde empezamos el diagnóstico de cómo funciona nuestro ministerio público? Y ahí les decimos, el comienzo es por acá. ¿Qué es por acá? Lo que nosotros llamamos tasa de eficacia político-criminal. Suena técnico, pero vamos a bajarlo un poco a tierra.
Lo que intentamos medir es qué proporción de los casos penales que ingresan al Ministerio Público y que el Ministerio Público determina que son casos penales, porque hay un primer filtro que se conoce como depuración. Bueno, los casos que superan ese primer filtro, ¿cuántos de ellos o qué proporción de ellos reciben una respuesta de calidad? ¿Qué significa una respuesta de calidad? No solo condenas, porque no es la única herramienta que tiene que aplicarse, obviamente, sino también suspensiones de juicio a prueba, criterios de oportunidad, mediaciones, conciliaciones, es decir, salidas que impliquen o alguna forma de responsabilización de la persona que está siendo imputada o alguna reparación para la víctima. Estas respuestas, que como decía antes es una tasa básica, no significa que haya sido la respuesta más adecuada para ese caso, pero lo que sí significa es que sin una de esas respuestas el caso lo que queda es sin respuesta, justamente, no hay nada ahí resuelto. Cuando medimos qué proporción de casos están recibiendo una respuesta de calidad en Guatemala, lo que identificamos es que en el primer año de la gestión de Porras, el porcentaje era del 14%. Suena poco, pero es más o menos dentro de lo que se ve en otros países de América Latina. Antes de seguir con el episodio de hoy, tenemos que contarles de algo que yo creo que literalmente les va a dar muchísima hambre. Y es que si están en Ciudad de Guatemala y tienen una reunión, evento especial o quieren cenar algo rico en familia, tienen que hablar con Cocina y Más Catering, que es el servicio de catering que tienen que contratar con menús frescos preparados de forma artesanal y con combinaciones que de verdad sorprenden, desde eventos corporativos hasta un brunch familiar o fechas especiales. Ellos se encargan de todo. Lo mejor, trabajan con ingredientes de temporada, así que todo sabe buenísimo. Échenle un ojo al Instagram de Cocina y Más Catering y escriban que van de parte de Tangente, así les dan una sorpresa especial. Cocina y Más Catering, búsquenlo ahí en Instagram. ¿Cuál es el problema? Que en los 7 años que tuvo esta gestión, ese porcentaje se redujo en un 54%, es decir, se redujo más de la mitad y hoy está en un 6% en los últimos periodos. Esto de la mano con un incremento del presupuesto del 162% durante los últimos 7 años. Es decir que el Ministerio Público duplicó su presupuesto en 7 años y redujo su capacidad de respuesta a la mitad. Esta es una primera señal de alarma y que contrasta con esa tasa que publicita el propio Ministerio Público, que la gran trampa, si se quiere, que hace en términos metodológicos, es contar como caso resuelto las desestimaciones y los archivos, que básicamente significa no darle ninguna respuesta al caso. Usando esas herramientas, que son herramientas válidas para ciertos casos, pero utilizándolas de forma masiva, abusiva, excesiva, convirtiéndolas en última instancia en una forma de impunidad estructural. Ese es como el primer gran hallazgo que tiene este informe. Hablemos del tema de los criterios de oportunidad, que yo tengo aquí mi chivo, le decimos aquí a mi guía, ¿verdad? Pero hablando de los criterios de oportunidad, ustedes dicen que disminuyeron casi un 50% entre 2018-2019 y 2024-2025. ¿A qué se refieren con esto, verdad? Para quienes no somos abogados. Es súper interesante la pregunta, para bajarlo también a tierra. El Ministerio Público, cuando le ingresa un caso, tiene que tomar una primera decisión, que es primero determinar si el caso es penal o no es penal. Una vez que dice sí es un caso penal, un buen Ministerio Público, ¿qué es lo que haría? Establecer prioridades. Los casos más graves, supongamos de homicidio, asesinato, delincuencia organizada, los que impactan mayormente en la ciudadanía, deberían priorizarse y buscar en ellos las salidas más difíciles, pero que implican un mayor castigo que tiene el Estado, que es básicamente buscar alguna forma de condena o alguna forma de reparación muy amplia. En otros casos, el sistema legal le ofrece al Ministerio Público la posibilidad de aplicar lo que se conoce como respuestas diversas. Antes se llamaba salidas alternativas, nosotros preferimos no hablar de alternativas porque en los hechos deberían ser las mayoritarias, que le permiten al Ministerio Público no atravesar todo el proceso penal, que eso implica un costo, digamos, en términos de recursos humanos, de recursos económicos, y buscar en los casos más leves, en los casos, por ejemplo, de un hurto en la vía pública, cuestiones que no implican una grave violencia, buscar este otro tipo de salidas que lo que implican es llamar a la víctima, ver que efectivamente el caso no haya sido muy grave, e intentar que el imputado ofrezca alguna forma de reparación al daño que sufrió la víctima, y de esa forma el caso se cierra sin necesidad de atravesar un proceso penal, pero garantizándole una reparación a la víctima y también garantizando que la persona que cometió ese delito tenga algún tipo de responsabilidad reconocida por el Estado
aun cuando no sea una condena. Claro. Estas respuestas, como decía, como vos señalabas y dice el informe, en los últimos 7 años se redujeron en un 50%. La contracara es que el Ministerio Público, en vez de utilizar esta herramienta, lo que utilizó es la herramienta de la desestimación y el archivo, que son herramientas en las cuales el Ministerio Público ve el caso y dice: esto no lo voy a tratar, no tengo tiempo, no tengo recursos, el caso es muy difícil, no le voy a dar una respuesta, voy a llamar a la víctima, en el mejor de los casos, y le voy a avisar: este caso no avanza. ¿Qué significa? Que queda un caso sin respuesta. Cuando eso es masivo, lo que tenemos es un Ministerio Público que no cumple con su función esencial, que es gestionar y resolver los conflictos más graves que tiene una sociedad, que son los conflictos penales, obviamente. Claro. Y esto es bien importante, Julián, porque yo creo que lo que más prensa se lleva son esos casos de alto impacto, los casos políticos, digamos, que hay muchos, ¿verdad? Este Ministerio Público, y hablaremos algo de eso en lo que viene, pero digamos, creo que lo que no es tan visible o no nos hemos dado cuenta, y el informe que ustedes hacen ayuda a eso precisamente, es cómo esta destrucción institucional tiene un impacto en cosas como la criminalidad, por ejemplo, ¿verdad? En el aumento de la criminalidad, ¿verdad? O sea, el hecho de que hay un Ministerio Público que no resuelve los casos pega al final en la vida diaria de las personas, porque al final hay personas que a lo mejor no están metidas en tema político, no les interesa si meten preso un periodista o si un activista se tiene que ir del país porque está siendo perseguido políticamente, pero que un caso de un hurto, decías, o un homicidio, digamos, ya yendo a un tema más delicado, no tenga una resolución, ¿verdad? O que sean archivados, ¿verdad? O que simplemente el Ministerio Público que no resuelve ya impacta en la vida diaria de las personas y estamos viendo, por ejemplo, ahorita, a ver, no estoy haciendo la relación directa, ¿verdad? Pero estamos viendo, por ejemplo, un aumento leve en la criminalidad en el país. Y probablemente algo de lo que está pasando, no sé si ustedes, digamos, pueden hacer esa relación, ¿verdad? Pero algo de lo que está pasando dentro del Ministerio Público, el ente encargado de resolver estos casos, tenga que ver con eso también, ¿verdad? Aquí hablaban algo de la tasa promedio de eficacia en delitos de impacto social. Háblame un poco de eso. Efectivamente, sí. Lo que hicimos, obviamente, casos penales hay miles y miles. El Código Penal es muy amplio. Por eso lo que hicimos es también, además de del primer análisis de la tasa de eficacia, seleccionamos aquellos delitos que generan un mayor impacto en la sociedad. Asesinatos, homicidios, femicidios, violencia contra la mujer, violaciones, extorsiones, un problema muy particularmente grave aquí en Guatemala. Todo lo que tiene lo que es categorizado como delincuencia organizada. También, obviamente, corrupción y otro tipo de delitos así, que son claramente y que cualquier ciudadano puede entender que son delitos que el Ministerio Público tendría que priorizar, porque generan daños muy graves en la sociedad. Y sobre ellos medimos cuál es la tasa de respuesta que está dando el Ministerio Público, cuánto se está resolviendo positivamente, y allí de vuelta lo que encontramos es apenas un 6% de casos resueltos positivamente. La contracara, si queremos verlo así, es que el 94% de esos casos no están recibiendo ninguna respuesta de calidad, y como decías vos, no estamos planteando que todos esos casos deban ser condenados, ¿no? Claro. No es por ese lado la crítica, sino que reciban alguna respuesta. Puede ser en algunos casos una conciliación, una mediación, que el imputado tenga que salir a pintar paredes o hacer un trabajo social. Algo, porque si no lo que empieza a ganar terreno es la impunidad. Como bien, nosotros no contamos con los datos suficientes para poder medir técnicamente, y por eso quiero ser muy cauteloso en las conclusiones para tener rigurosidad técnica. No medimos una comparativa entre esta baja de la eficacia del Ministerio Público y la cuestión de la criminalidad, porque sabemos justamente que la criminalidad es multicausal, y para poder hacer análisis de ese tipo necesitaríamos más información que la que hay disponible. Pero como bien decís vos, sí se sabe a nivel internacional que cuando la institucionalidad no da respuesta a estos conflictos tan graves, existen dos riesgos principales. El primero es que esas formas de violencia puedan perpetuarse justamente porque no reciben ningún tipo de sanción. La segunda, y esto también es importante y va un poco de la línea, la mayoría de esos delitos más graves no son casos aislados. No es que un día alguien se levanta medio bebido y sale a robar. Para que alguien salga a robar un teléfono móvil, un teléfono celular, tiene que haber
algún lugar en donde pueda vender eso. Y luego ese lugar tiene que poder revenderlo. Y básicamente la mayoría de estos delitos funcionan bajo la estructura de mercado. Entonces, un ministerio público que no impacta sobre esos casos, que no logra recuperar activos, que no logra decomisar bienes, también es un ministerio público que permite que esas economías ilegales se perpetúen. Y el tercer gran riesgo que tiene esta falta de respuesta es que si la ciudadanía cuando va, hace la denuncia, no recibe ninguna respuesta, a la tercera o cuarta vez que sufra algún tipo de violencia de este tipo, no va a recurrir al Estado. Va a recurrir a lo que se conoce popularmente como justicia por mano propia o venganza privada. Claro. Entonces, la no gestión estatal de esos conflictos lo que termina generando a largo plazo es un aumento de la violencia, lo que se ve mucho aquí en Guatemala, que la gente recurra a la utilización de armas o a otras formas de protección que requieren básicamente de la propia acción, y esto a la larga lo que implica es un aumento cíclico de la violencia. Claro. Julián, decías al inicio que el Ministerio Público ha recurrido a la distorsión de datos, ¿verdad? De presentación de resultados. Todos los años presentan un informe, hacen un gran acto, llegan ahí todos los actores políticos relevantes del país a recibir estos datos, pero lo que hemos visto es manipulación. Y el dato del famoso más de 100% de eficacia es un ejemplo de eso, ¿verdad? Cuando decís lo que están presentando en realidad son datos de desestimación de los casos, ¿verdad? No de resolución efectiva de los casos, cualquiera que sea esa resolución. Pero contanos un poco sobre esta manipulación. ¿Qué encontraron ustedes, digamos, como muestras de manipulación? Si uno abre el informe anual del Ministerio Público, estamos ante el Ministerio Público, sí, el mejor Ministerio Público del mundo. Fuerte, es decir, fuerte y firme. Sí. Fuerte y firme, pero es casi absurdo. Entonces, el contraste entre estos informes y la realidad denunciada por la ciudadanía guatemalteca, los medios de comunicación guatemaltecos, los organismos internacionales de derechos humanos que hace años vienen sistematizando el mal funcionamiento del Ministerio Público, había ahí un contraste que había que investigar. ¿Y qué hicimos entonces? Ponernos a estudiar estos informes anuales del Ministerio Público, y nos encontramos justamente con que esa tasa de eficiencia que presenta el Ministerio Público nunca te explica de qué está hecha, nunca explica qué es lo que están midiendo ellos. Lo único que dicen es, medimos casos ingresados contra casos resueltos o gestionados, así lo presentan. ¿Qué es caso resuelto o gestionado? El Ministerio Público no lo explica. Cuando pedimos la información desagregada al Ministerio Público a través de solicitudes de acceso a la información, lo que vimos es que esa eficiencia está basada centralmente en la desestimación y el archivo masivo de casos. Es más, en algunos años nosotros medimos en forma separada la relación entre ingresos y desestimaciones, justamente para medir la proporción. Y lo que encontramos es que en algunos años esa proporción era del 147%, es decir que por cada 100 casos que ingresaron al año al Ministerio Público se desestimaron 150, obviamente, los 100 de ese año, o muchos de ese año, y otros que venían atrás. Insisto, la desestimación puede ser una herramienta útil, para eso está, digamos, para priorizar, para no colapsar el sistema con delitos menores. El problema es cuando lo usás ya no como una forma de priorización de casos, sino como una forma de impunidad masiva sin criterio alguno, y que, bueno, cuando hablemos de la segunda parte del informe, obviamente tiene mucho que ver con la obstrucción que se ha hecho en casos de corrupción, centralmente. No te pido especular, pero sí un poco. Digamos, ¿por qué harán esto? ¿Será por puro maquillaje de datos? O sea, para presentar algún tipo de resultados que no tienen. Es una especulación, pero bueno, lo cierto es que si uno ve que no es solamente un informe, sino que es una acción mediática, acompañada con el uso muy profesional y masivo de sus propios medios, con la realización de esos actos con toda la parafernalia en donde van cientos de fiscales al año a presentar esto, y lo contrasta con lo que el Ministerio Público no está explicando, que es justamente qué está pasando con los casos de corrupción, qué está pasando con estas persecuciones arbitrarias. Parece estar claro que lo que hay es una manipulación de la información oficial para hacerle creer a una parte, al menos, de la ciudadanía de Guatemala, y para mostrar en el exterior algo que no es así. En Argentina diríamos, no sé si acá también se usa la frase, es intentar tapar el sol con las manos, porque es evidente, digamos, que lo que intentan ocultar,
cualquier persona de la sociedad guatemalteca es consciente de que esos números están distorsionados, así que no puede tratarse de un simple error técnico. Claro. Es evidente. Y tal vez ahí para completar esa pregunta, ¿cuál es la proporción de desestimación de casos en otros ministerios públicos? Como para tener una idea. Bueno, depende. Nosotros Claro. lo que estamos intentando medir es aplicar esta tasa a distintos países. Uno diría, un ministerio público que funciona medianamente bien, teniendo en cuenta que muchos ministerios públicos son instituciones, vamos a decirle, jóvenes en algún sentido. El de Guatemala, la función que tiene ahora, la tiene hace apenas 30 años. Puede sonar a mucho, Claro. pero 30 años para estos temas es un tiempo relativamente corto. Lo que solemos aspirar como un buen indicador es entre un 20 y un 25%. Entonces, Guatemala tenía un 14% hace 7 años atrás. Por eso tampoco nos gusta hacer una comparación entre países, Claro. porque cada país tiene un sistema procesal distinto. Sí. Hay ciertas cuestiones técnicas que hacen que metodológicamente esa comparación no sea la mejor. La que sí es aplicable es la comparación interanual, o sea, la evolución temporal del propio Ministerio Público. Y ahí es donde llama mucho la atención que si comenzaste con un 14% y tu presupuesto se aumentó un 162%, lo que uno esperaría es que tu desempeño vaya siendo mejor, no que disminuzca a menos de la mitad. Y otra cuestión que medimos es estas salidas ya no en términos relativos, o sea, ya no en proporción a la cantidad de casos ingresados, sino al total de salidas de calidad. ¿Cuántas salidas de calidad obtiene al año como número absoluto? Bueno, eso también se redujo a la mitad. Entonces, eso es muy preocupante. Ya no es una cuestión que el Ministerio Público pueda decir, y es que me ingresaron muchos casos por la descentralización, porque creamos nuevas fiscalías. No. Antes obtenías más o menos 30.000 salidas al año y ahora estás obteniendo menos de 20.000. Entonces, el problema es evidentemente una mezcla de una mala gestión, una mala calidad técnica, que puede tener que ver, entre otras cosas, con que los fiscales más preparados y más valiosos han sido perseguidos, removidos, trasladados, exiliados. Y por otro lado, una política que evidentemente lo que priorizó es la utilización de lo que vimos en la otra cara del informe, que es justamente la criminalización y persecución arbitraria de ciertos grupos. Quiero pasar eso porque es una parte tal vez más política, pero antes de eso me llamó la atención que decías que, bueno, que pidieron los datos y sí se los dieron. O sea, sí fue fácil, bueno, no fácil, pero sí se logró conseguirlos. Casi todos. Ajá. Hay uno que no nos lo dieron y es llamativo, que no solo no nos lo dieron, sino que dijeron que no lo producen y creo que es también muy sintomático de estos problemas que mencionamos, que es el dato de la duración de los procesos. Nosotros, para explicarlo, cuando aplicamos esta metodología de evaluación de desempeño, medimos algunas dimensiones muy básicas. Una es la tasa de eficacia, otra es lo que llamamos tasa de productividad, que mide los recursos humanos contra las salidas que se obtienen. Es decir, cuántos casos o cuántas salidas positivas obtiene cada fiscal o auxiliar fiscal, que es el personal más relevante de una fiscalía, al año. Y ahí lo que encontramos es que resuelven apenas 8 casos al año. O sea, cada una de esas personas, a título individual, en promedio está resolviendo menos de un caso al mes. Y otra dimensión muy importante es la de los tiempos, porque todos sabemos, digamos, una justicia que llega tarde no es justicia, estos conflictos requieren ser resueltos en un tiempo razonable y además hay un derecho de la víctima y del imputado a que el caso se resuelva en el menor tiempo posible. Bueno, el Ministerio Público de esto no produce ningún tipo de información. Eso nos llamó mucho la atención porque ya no es solamente una cuestión de transparencia, ya no es solamente una cuestión de que las organizaciones de la sociedad civil, así como una cuestión casi nerd, querramos estar midiendo lo que dura, sino que es el propio Ministerio Público el que debiera estar en la mesa de la fiscal general midiéndose para saber dónde hay problemas y poder mejorarlos. Bueno, de eso no hay información y si uno lo compara con algunos casos en particular, pienso en casos de corrupción que llevan en algunos de ellos más de una década abiertos, ve ahí un serio problema. Y el estudio sobre ahorita, pero imagino que esa información no había nunca. Esa información nosotros... No, simplemente no se mide, no se ha hay, medido en porque Guatemala. los informes de gestión tampoco está. Sí hay algunas mediciones que han hecho en otros años, algunas organizaciones de Guatemala habían medido eso, pero a nivel oficial no hay información. Interesante. Pasemos entonces ya a la parte más política. Está clarísimo, y lo hemos hablado en esta mesa no sé cuántas veces ya, sobre el retroceso que hay en el proceso de lucha en el proceso de lucha contra la corrupción. Yo creo que ya ha quedado totalmente desmantelado. O sea, ya el Ministerio Público no solo no está interesado en eso, sino que
lo que se ha visto es un retroceso, y de hecho Plaza Pública, un medio guatemalteco, hizo un estudio hace poco sobre todos esos casos en donde los imputados salieron libres, no se hubo una resolución, hablando solo de casos de alto impacto en lucha contra la corrupción, que era, digamos, lo que estaba trabajando la CICIG, el Ministerio Público, en los años anteriores. Pero ¿qué encontraron ustedes respecto a esto? Digamos que pueda ser interesante y que sea que demuestre exactamente cuál fue el daño, ¿no? Ahora, es interesante, vos lo presentás como una cuestión política y es también una cuestión vinculada con la vigencia de los derechos humanos, porque en un país donde la corrupción queda impune, eso conlleva violación de derechos humanos, porque significa que el dinero que el fisco recauda no lo está usando para mejorar la vida de las personas, sino para el beneficio particular de ciertos sectores, y tiene que ver también con la calidad de la democracia, porque la corrupción lo que implica, entre otras cosas, es que lo que la ciudadanía vota en las urnas no es lo que termina impactando sobre las decisiones gubernamentales, sino que esas decisiones gubernamentales responden a otro tipo de intereses. Entonces, quiero enmarcarlo en eso. Lo que nosotros identificamos, obviamente, con las limitaciones allí sí propias del acceso a la información, claro, porque implica analizar causas que en muchos casos están mantenidas en reserva, que son expedientes cerrados, analizando distintas fuentes, entre ellas los informes de organismos internacionales de derechos humanos. Lo que pudimos encontrar son patrones sistemáticos, y que eso tal vez es lo interesante, con los cuales se ha garantizado el cierre y la obstrucción de los casos más emblemáticos de corrupción de Guatemala, que habían sido en sí mismos una novedad histórica, es decir, tanto Guatemala como prácticamente toda América Latina, en su historia, los delitos de poder, los delitos de corrupción, crimen económico, habían quedado en la impunidad. Guatemala da un paso de, por primera vez, empezar a investigar, y a veces eficazmente, esos casos. Lo que vemos en los últimos 7 años es que ese avance ha sido totalmente dado marcha atrás, se obstaculizó a través de distintos patrones. La anulación de los acuerdos de colaboración, que son tan importantes para esta clase de delitos. Hace poquito un fiscal estadounidense daba una charla y decía: yo no puedo, jamás podría investigar un caso de corrupción sin que alguien de adentro se quiebre, porque justamente por su propia naturaleza son delitos que son difíciles de investigar, porque no es alguien que agarrase en la calle llevando una maleta llena de dinero, es un poco más sofisticado. También se han sobreseído o cerrado casos, y se han utilizado la aceptación de cargos para que las personas acusadas de esos delitos reciban condenas por montos o tipos penales mucho menores a lo que merecerían. Y analizamos en particular algo sobre lo que sí hay información, que es lo que ha hecho la CNC, la Comisión Nacional contra la Corrupción, que presentó en los últimos años más de 270 denuncias ante la justicia penal por corrupción, y allí lo que encontramos es que el Ministerio Público no ha avanzado en ellas. La enorme mayoría se encuentra en supuesta investigación, pero sin ningún tipo de avance, están ahí abiertas. Muchas de ellas ya fueron desestimadas y archivadas, apenas se registró una condena y un criterio de oportunidad. Entonces, se mida por donde se mida, la corrupción en el Ministerio Público de Guatemala ha dejado de ser una prioridad, pese a lo que dicen sus informes de gestión, para pasar a ser un objetivo de regresión. El Ministerio Público, paradójicamente, está actuando en contra de la lucha contra la impunidad y la corrupción, con todo lo que ello implica, ¿no? Julián, este es un tema polémico en todo el mundo, ¿verdad? Mismo Argentina, digamos, se está ahorita discutiendo con el tema de la expresidenta Cristina Fernández y demás. O sea, esto es así en todos lados, ¿verdad? Siempre que se persigue corrupción, obviamente, hay un componente político importante. Suele pasar que cuando hay cambios de gobierno, el gobierno entrante persigue al gobierno anterior de alguna forma, y casi siempre hay corrupción, pero digamos, siempre es un tema que se discute y que está cargado de política, de ideología y demás temas. Y Guatemala, pues obviamente no ha sido la excepción, pero aquí lo hablamos mucho, y es sobre el tema, y ustedes lo tienen en el numeral 4 del resumen, la persecución penal arbitraria y la criminalización. Aquí hay una discusión, hay un grupo reducido de personas que dice, no, es que están persiguiendo corruptos y demás, o sea, como que le da ese crédito a este Ministerio Público.
Y muchas otras personas que creo que somos mayoría decimos no. O sea, hay criminalización, hay persecución penal arbitraria, pero ¿cómo se demuestra? Porque al final creo que muchas veces nos quedamos aquí en una discusión de yo digo versus otra persona dice y cada quien tiene no su verdad, sino su versión. Pero ¿cómo lo demostramos? ¿O cuáles son esos elementos objetivos que nos permiten entender qué es criminalización y qué se entiende por persecución arbitraria? Bueno, lo que buscamos justamente en el informe fue intentar de la forma más objetiva posible y sabiendo que, como bien decís vos, son cuestiones que están atravesadas por miradas, intereses políticos, intentamos buscar patrones, digamos, sistemáticos que permitan dilucidar. Ojo, acá hay algo más que una supuesta persecución a un montón de gente que al parecer, según el Ministerio Público, está confabulada para hacerle daño al país. En primer lugar, lo que encontramos son nuevamente patrones sistemáticos de criminalización. Se encontraron que reiteradamente a ciertos grupos sociales en particular, entre ellos operadores judiciales, pienso en integrantes de fiscalías, jueces, abogados, comisionados internacionales hace poquitas semanas, a líderes de comunidades indígenas, Sí. a estudiantes, a ciertos dirigentes políticos de cierto sector en particular, se le aplicaban las mismas técnicas de persecución que van más allá de la investigación de delitos. Entre ellas encontramos amenazas en forma pública o privada, el uso de vigilancia ilegal, el acoso a través de redes sociales o de otras formas, y en términos de criminalización, la irregularidad absoluta en los procesos penales. La utilización masiva de tipos penales abiertos que van en contra de los principios constitucionales, porque se le imputan a algunas personas cuestiones que nada tienen que ver con una actuación delictiva. Por ejemplo, a una fiscal que va a una audiencia, presenta información en el marco del proceso penal que está llevando a cabo, se le imputa que eso es un delito, algo que es absurdo en términos jurídicos. Ya ni siquiera es una cuestión de opinar si esa fiscal estaba haciendo bien o mal las cosas. Lo que está acá claro es que no estaba cometiendo un delito. Cuando se empiezan a imputar sistemáticamente delitos a personas por hechos que no constituyen delitos, lo que estamos hablando es de utilización política de la herramienta penal. Y esto se termina evidenciando también en los números. ¿De dónde vienen las denuncias? Bueno, el 80% de las personas criminalizadas lo están en casos que han sido iniciados por la FCT o por personas que antes estaban siendo investigadas por el propio Ministerio Público. Lo que vemos también es la cantidad de personas que han sido exiliadas, la cantidad de personas que tienen procesos abiertos, condenas que han sido señaladas como arbitrarias no por una organización o un sector de Guatemala, sino por organismos internacionales de derechos humanos. Sé que aquí el propio Ministerio Público tiene una narrativa según la cual los organismos internacionales de derechos humanos forman parte de una suerte de conspiración internacional. Bueno, eso a quienes trabajamos en temas jurídicos y derechos humanos no nos llama la atención. Yo soy argentino. En Argentina la dictadura militar de la década de los 70, que cometió un genocidio que hoy es indiscutible y que está documentado, cuando la CIDH fue a hacer una visita, como la que hizo aquí en Guatemala hace apenas un año atrás, también el ejército se encargó de desprestigiar a ese organismo que lo que estaba haciendo era sistematizar violaciones a derechos humanos. Lo mismo que hizo la CIDH en este caso. Entonces, más allá de la valoración que uno puede hacer, que le guste más o menos lo que hizo la CICIG, que le guste más o menos la orientación que tenía la FESI antes, lo que está claro es que acá hay un Ministerio Público que es muy efectivo para la criminalización y sistemáticamente inoperante para cualquier forma de corrupción. Aquí algunos datos interesantes que tiene. Dice más de 100 personas han salido al exilio, más de 60 están siendo procesadas en el país y además 6 personas se encuentran en prisión. Y aquí es otro tema que ojo, yo digamos, al menos sí éramos críticos de eso, o hemos sido críticos de eso incluso en los tiempos del Ministerio Público, de la administración anterior, de la CICIG, y es que en Guatemala hay un exceso del uso de la prisión preventiva, ¿verdad? Y no se aplica solo a casos
políticos, ¿verdad? Sino que también, de hecho, creo que el dato es algo así como que la mitad de todas las personas que se encuentran en prisión están en prisión preventiva, no tienen una condena firme, ¿verdad? Y eso, pues es un abuso y es una violación a los derechos humanos, pero ¿qué han encontrado ustedes recientemente, digamos, que llame la atención? Bueno, allí lo que encontramos también es que en los procesos se utiliza, así como vos mencionás la prisión preventiva, hay otras herramientas que tendrían que ser excepcionales y que aquí se usan sistemáticamente, sobre todo en estos casos en los que hay fuertes sospechas de que la motivación es política. Por ejemplo, se mantienen las causas en reserva mucho más allá de lo que la ley prevé, y que es obviamente una obstrucción no solo al control social, sino también a la propia defensa. Los procesos se estiran, se prolongan por un tiempo indeterminado a través de mecanismos como la suspensión de audiencias. La prisión preventiva se usa como una herramienta de coacción, una coacción hacia algunas personas para que acepten cargos que son falsos, que las personas que lo aceptan terminan, digamos, sabiendo que es falso, pero que es la única vía que el Ministerio Público le ofrece para poder salir de esa detención arbitraria. Incluso se ha perseguido, algo que han hecho a lo largo de la historia todos los, digamos, los modelos autoritarios en todo el mundo, que es perseguir a quienes ejercen la defensa penal, abogados defensores, también se los persigue, no por la comisión de delitos, sino por el ejercicio de la defensa de aquellas personas que son incómodas para el sector que en este caso tiene el poder, que como bien vos decías al comienzo, paradójicamente no es el gobierno, sino que es la fiscal general, al menos en esta materia en particular que estamos hablando. Así que lo que se ven son cuestiones que van más allá de la valoración particular de tal o cual persona, sino mecanismos que al ser sistemáticos se convierten en básicamente una forma de abuso del poder estatal, en este caso por parte del Ministerio Público. Julián, ¿cómo analizan ustedes que aquí las actuaciones de la Fiscalía prácticamente dictan la agenda política del país? O sea, digamos, lo que hace y no hace el Ministerio Público, lo que dice que va a hacer, prácticamente mueve la agenda política del país. O sea, y los actores giran en torno a lo que está pasando ahí, ¿verdad? Eso cómo se ve, digamos, desde afuera y comparándolo con otros casos. Mira, te voy a contar algo que tal vez es anecdótico, pero creo que demuestra bien. Nosotros trabajamos y intentamos lograr que los ministerios públicos sean instituciones al servicio de la mejora de las democracias de Latinoamérica desde hace años. Y cada vez que queremos explicarle a la gente, a la ciudadanía de cualquier país latinoamericano, que tal vez todavía ni siquiera sabe bien qué es el Ministerio Público, qué hace una fiscalía, qué hace un juzgado, les decimos, miren Guatemala. En Guatemala, para bien y para mal, digamos, ya todos entienden qué es el Ministerio Público, qué hace el Ministerio Público y cuál es su potencialidad, sobre todo su potencialidad de daño. Entonces, en ese sentido, Guatemala tiene un gran problema. En un país normal, el Ministerio Público no tendría que ser el centro de atención. Claro, no es el protagonista. No es el protagonista, pero a su vez tiene una virtud que es, hoy por hoy, no tenemos que estar explicando que la discusión sobre el funcionamiento del Ministerio Público es importante. Eso la sociedad guatemalteca lo sabe, hasta diría, en carne propia. Y en ese sentido, vale hacer como un mini repaso histórico para entender dónde estamos parados. Guatemala, después del conflicto armado interno, hace una gran reforma a la justicia penal en el año 1994, y esa reforma fue el inicio de una reforma que se replicó en todos los países de Latinoamérica. Yo esto no sé si es muy sabido aquí en Guatemala, pero la implementación de aquel Código Procesal Penal guatemalteco fue un modelo que se imitó en toda América Latina. Eso permitió 10 o 15 años después, luego de un trabajoso esfuerzo por construir la institucionalidad, que, como decíamos antes, algunos casos que antes era impensado que se persigan, sobre todo corrupción y criminalidad económica, empiecen a ser perseguidos. Más allá de que, como vos decías, puede cada uno tener su propia valoración de si esa actuación de la FESI o la CICIG fue perfecta, si tuvo errores desde ya. Hay muchas cuestiones a criticar allí, pero fue una novedad histórica el hecho de que la justicia penal dejó de ser lo que en Argentina hay un libro muy famoso, el Martín Fierro, que habla de la justicia como una telaraña, en donde solamente caza a los bichos, a los insectos más chiquitos, pero cuando viene un bicho grande la destruye.
Eso se quebró por primera vez hace aproximadamente 15 años y ahora estamos en una nueva etapa que es, en algún sentido, la represalia, la toma de control del Ministerio Público por aquellos sectores que históricamente habían sido blindados de impunidad, que necesitan de esa impunidad para mantener sus negocios ilegales y que identificaron que el Ministerio Público, cuando funciona bien, puede ser peligroso para esa impunidad, cumpliendo obviamente lo que tiene que cumplir en un Estado de Derecho, que es representar los intereses de la comunidad, no de los sectores ilegales. Y lo que han hecho, evidentemente, es básicamente cooptarlo y usar todo ese poder que se había construido para que el Ministerio Público sea fuerte en la persecución de actores que también son muy fuertes, como el crimen organizado y el crimen económico, lo están utilizando para perseguir justamente a las personas que debieran, o que habían actuado en contra de eso y demás. Julián, la independencia del ente investigador, de la fiscalía, es importante, ¿verdad? O sea, es algo que se discute, que se debate en todos lados y que no es fácil de lograr. Ahora, en Guatemala, una reforma que se hizo en 2016 pareciera que llevó eso al extremo de que no solo lo volvió, digamos, independiente del poder político, entendiéndose del poder político que está en el gobierno, ¿verdad? Pero también lo volvió intocable, o sea, inmóvil, ¿verdad? O sea, la fiscal general no puede ser removida de su cargo bajo casi ninguna circunstancia porque la ley dice que la única forma es que ella misma se investigue, ¿verdad? Prácticamente, o sea, resumiéndolo en palabras simples. ¿Cómo analizan ustedes esta reforma? Porque aquí lo hemos hablado, digamos, y es deseable la independencia, pero este tipo de independencia que se hizo en 2016, ojo, que se hizo promovida por la misma CICIG, ¿verdad? Digamos, en un intento de proteger en aquel entonces a Tel Maldana, que estaba siendo, pues obviamente, atacada por las personas que ella estaba investigando. Sí, a ver, si uno ve la narrativa histórica sobre los ministerios públicos, lo que dicen los principios internacionales, los manuales viejos, digamos, todos lo que hablan es de independencia o autonomía de la fiscalía. ¿Por qué? Porque la experiencia histórica era que la justicia estaba cooptada por el gobierno. Básicamente no había ningún fiscal que se atreviera a investigar a un gobernante. Entonces, el objetivo de quienes luchaban por el Estado de Derecho era: vamos a darle mucha autonomía a la fiscalía. Claro. ¿Cuál es el problema? Que se olvidó otro interés social importante, que es la representatividad de ese Ministerio Público. ¿Representatividad de quién? Básicamente de los sectores victimizados. El rol del Ministerio Público es, cuando hay una víctima, no solamente una víctima individual, en algunos casos en la corrupción la víctima es la sociedad entera, pero cuando hay alguna víctima individual o general, el Ministerio Público tiene que representar ese interés dañado ante la justicia. Entonces, como bien decís vos, son dos intereses: el de la autonomía respecto de los poderes no solo políticos, sino también económicos, a veces militares, a veces en algunos países podemos decir religiosos. Es importante esa autonomía, pero a su vez hay otro interés, que es garantizar que el Ministerio Público sea representativo de los intereses comunitarios victimizados. Claro. Y hay allí que buscar un equilibrio, porque si nos esforzamos solamente por la autonomía respecto de cualquier poder, lo que puede suceder es que también sea autónomo o lejano de los intereses de la comunidad, y lo que también puede pasar es que cuando es cooptado, como pasó aquí en Guatemala, se convierta en una organización totalmente blindada de cualquier tipo de control republicano. La idea básica de una república, que es los pesos y contrapesos, bueno, aquí para el Ministerio Público no existen. Es más difícil remover a la fiscal general que a cualquier otro actor público, y eso obviamente es un problema cuando este Ministerio Público es blindado de esta forma. Claro. Y ya para cerrar, ustedes hablan del impacto de la reestructuración del MP. O sea, sabemos que este Ministerio Público pasó por un proceso de reestructuración. Aquí lo hablamos, hubo despidos, hubo amenazas, hubo un pacto con el sindicato del ministerio. Y eso, digamos, tuvo como resultado lo que hoy vemos, ¿verdad? Parte de lo que estamos viendo, aunque ha sido también bastante reciente. Y luego también hubo un crecimiento en el Ministerio Público, que ya lo mencionabas. O sea, sí hubo una ampliación de fiscalías a lugares donde antes no habían.
¿Y qué impacto tuvo eso en lo que ustedes encontraron? Bien, respecto a lo primero, efectivamente, no podría existir hoy este Ministerio Público ineficaz, este Ministerio Público al servicio del cierre de casos de corrupción y de persecución arbitraria sin una limpieza de la autonomía interna de sus fiscales. Es decir, cualquier fiscal que quisiera hacer algo en sentido contrario a los intereses de una fiscal general, que evidentemente responden también a otro tipo de intereses, son trasladados, son removidos, son criminalizados y algunos de ellos hasta están en el exilio. Ese fue el medio para un fin. El medio fue controlar absolutamente a las fiscalías y además, como decíamos antes, también afectó no solo en términos políticos o de orientación de la política criminal, sino que también sacó a muchas personas muy valiosas y muy capacitadas de lugares muy importantes. Esto también lo reflejan los números. Cientos de personas trasladadas, removidas en forma arbitraria. Y lo arbitrario no es una cuestión valorativa, sino es que no se siguieron los procedimientos que la propia ley establece, justamente para evitar que una fiscal general pueda decidir a dedo qué fiscal va aquí o qué fiscal va allá o se va de la institución. Respecto a lo segundo que decías, el crecimiento territorial, que según el Ministerio Público es lo que explica este aumento de presupuesto, desde ya que puede ser una política virtuosa. De hecho, nosotros es algo que recomendamos a los ministerios públicos descentralizar para estar más cerca de las comunidades. El problema es si eso logra el impacto deseado o si se hace, si se quiere, a medias. Porque ¿de qué sirve que vos tengas una fiscalía más descentralizada, con más oficinas en todos los departamentos del país, si las personas cuando van allí presentan una denuncia que luego no conduce a nada? Entonces, el acceso a la justicia que el Ministerio Público promueve y que es un derecho de la ciudadanía, no es solamente habilitarla a tener una ventanilla del Estado que reciba la denuncia. Es hacer que esa denuncia luego dé lugar a un proceso en donde se escuche a esa víctima y se le dé algún tipo de respuesta. Bueno, lo que los números indican es que eso no está sucediendo. Y Julián, ya para cerrar, el otro año vamos a cambiar, ¿verdad?, la administración del Ministerio Público. Ya para mayo creo que se acabó esta pesadilla. Y digamos, estamos como a la expectativa de qué puede pasar porque para este Ministerio Público ya ha manipulado procesos de elección para que se reeligiera Consuelo Porras, ¿verdad? No te voy a preguntar de eso porque no es el tema del estudio, pero pues sí me gustaría saber, digamos, para ustedes, imagino que va a ser interesante ver este cambio y ver qué giro da el Ministerio Público, especialmente porque el presidente Arévalo va a tener que elegir, que es, digamos, uno de los principales objetivos de este Ministerio Público, y eso está clarísimo. Va a tener que elegir un Ministerio Público. ¿Y cómo lo ven ustedes en cuanto a qué reformas se necesitan, qué cambios habría que hacer para rescatar la institucionalidad del Ministerio Público? Porque yo creo que eso es urgente, ¿verdad? O sea, rescatarlo de la forma como lo tienen, que el informe de ustedes es muy claro en mostrarlo, ¿verdad? En la próxima elección de fiscal general del Ministerio Público de Guatemala está en juego básicamente la vigencia misma de la democracia guatemalteca y basta la experiencia de hace 1 año y medio atrás para entender que esto no es una exageración mía, sino que es ciertamente yo estoy totalmente lo que está en juego. Uh-huh. Nosotros desde hace muchos años estudiamos cómo son los procedimientos de selección de fiscales generales en toda Latinoamérica, porque hasta hace 10 años eran decisiones que se tomaban entre gallos y medianoches, en lugares cerrados, y la gente ni se enteraba de qué sucedía porque no sabía que era un cargo importante. En los últimos 10 años hemos visto que ahora sí está en la agenda pública y de hecho da lugar a manifestaciones públicas, toda la ciudadanía empieza a hablar y en el caso de Guatemala creo que es el caso emblemático en donde se sabe que esa elección va a ser definitiva. Hay muchas experiencias, modelos, protocolos, procedimientos de cómo mejorar ese proceso de selección. Nosotros adelantamos algunas recomendaciones en el último capítulo del informe y tenemos algunas otras a partir de la experiencia internacional, que obviamente la idea es en los próximos meses ponerlas a disposición de la sociedad de Guatemala, pero en la experiencia internacional todos los procedimientos son manipulables, todos los procedimientos son corrompibles. El único antídoto que se ha encontrado para evitar esa manipulación y esa cooptación es una ciudadanía muy activa,
muy participativa, que no se dé por vencida, digamos que a partir de este diagnóstico no caiga en una lógica de fatalismo en la cual se asume que esto está mal y nunca va a poder mejorarse, sino más bien lo contrario. A partir de este diagnóstico y a partir de esa noción tan clara, porque la verdad es que aquí nosotros tenemos más para aprender de la ciudadanía guatemalteca que lo que tenemos para decir. Nosotros escuchamos un ciudadano de Guatemala que ha seguido estos temas del Ministerio Público y decimos con qué claridad que comprenden y pueden explicar todo lo que está en juego cuando hablamos de fiscalías. Bueno, que eso se canalice en una participación activa que impida que la Fiscalía General siga cooptada como punto base. Es decir, que la persona que llega a la Fiscalía General no tenga ningún tipo de vínculo ni de lazo con ese famoso pacto de corruptos que ha sido etiquetado aquí en Guatemala con tanta claridad. Y luego dar lugar, idealmente, a otras discusiones. Centralmente, hacer una discusión pública, participativa, lo más abierta posible, sobre qué va a hacer la persona que quiera llegar a la Fiscalía General. A mí me encantaría, por ejemplo, que una vez que podemos hablar muchas cuestiones técnicas del procedimiento, pero imaginémonos, una vez que la comisión de postulación elige a esos 6 precandidatos, de los cuales el presidente tiene que elegir alguno, que esas 6 personas deban participar en foros públicos, donde la sociedad civil, donde los distintos sectores sociales puedan participar y hacerles preguntas a esas personas sobre qué van a hacer, cuál va a ser su prioridad, cómo van a combatir la corrupción, cómo van a combatir la violencia de género, qué casos van a priorizar, qué estrategias van a aplicar. Eso hay que democratizarlo, no en el sentido de someterlo a votación no que sea popular, exacto, pero sí que se vea. discuta, que se debata y que en última instancia sea muy costoso para quienes integran esa comisión de postulación sobre la cual podemos hacer muchos comentarios, e incluso para el propio presidente, que sea muy costoso volver a elegir como se hizo hace 4 años atrás, que fue una elección claramente a sabiendas de que lo que se estaba buscando era un ministerio público que funcionara mal. Hay que elevar ese costo político institucional y lo único que puede hacer eso es la propia ciudadanía guatemalteca a través de su participación y de también, como decimos en Argentina, no soltar el hueso. Sabemos que hay un desgaste, sabemos que hay muchas preocupaciones en la sociedad guatemalteca, sabemos que el tema del Ministerio Público generó mucha ilusión, pero también mucha decepción, que se esperaba un cambio, no se logró. Bueno, ahora se está en la antesala de una decisión que realmente va a marcar el rumbo de la democracia guatemalteca. Lo que está en juego es muy grande como para dejarlo pasar y que, dejar que se vuelva a manipular y que la persona electa no cumpla esos requisitos. Y Julián, ya también para ir cerrando, pero hay una cosa que hay como una expectativa también en cierto sector de la población y es una narrativa que se ha instalado también de que el Ministerio Público pendulea, ¿verdad? Entonces ahorita persigue a estos y mañana va a perseguir a los otros, ¿verdad? Y yo creo que hay esa expectativa también sobre este cambio, ¿verdad? O sea, digamos, hablando solo de lo político, ¿verdad? O sea, de los casos de corrupción o los casos más políticos. Pero digamos, ¿qué nos puedes decir como una mirada también desde afuera hacia esa expectativa, ¿verdad? Porque claramente pues el Ministerio Público ahorita lo que ha hecho es criminalizar, hablamos de persecuciones arbitrarias, hablamos de todas las personas que han tenido que salir del país porque están siendo perseguidas injustamente, pero ahora, ¿cómo calmamos esa expectativa de que, bueno, ahora quien venga no vaya a convertirse en una herramienta de persecución de este gobierno, por ejemplo? Yo creo que el peor error que podría cometer la sociedad guatemalteca es caer en la tentación que tal vez muchos sectores tengan, que es hacer lo mismo que está haciendo Consuelo Porras, pero para el otro lado. La construcción de institucionalidad siempre es costosa, es lenta y muchas veces para los sectores desaventajados, que son los que tienen unas urgencias más claras para obtener soluciones, se busca a veces el camino más corto, más sencillo, que es, bueno, ya está, tenemos el poder, elegimos a un buen fiscal general y vamos a llevarnos todo puesto y vamos... Bueno, eso sería un problema porque, como decimos también en Argentina, es pan para hoy, hambre para mañana. Es una solución que en el largo plazo lo que permite es que en 4 años vuelva a haber una Consuelo Porras. Creo que la apuesta de Guatemala tiene que ser por la construcción de una institucionalidad sólida, equilibrada, que permita que el próximo fiscal general pueda tomar decisiones, tampoco que sea una marioneta totalmente limitada, pero que tenga algún tipo de control interno y externo, de eso también hablamos en las recomendaciones, para que
el día, digamos, si este fiscal general quiere empezar a cometer abusos como lo que está cometiendo en este momento, haya algún tipo de límite mínimo. Entonces, buscar allí un equilibrio, porque en última instancia la calidad institucional es una necesidad de las personas que no tienen otro recurso con el cual defenderse. Los sectores de poder, lo que, insisto, se conoce como pacto de corruptos, hoy tienen la institucionalidad y con eso hace un daño muy grande, digo la institucionalidad judicial específicamente, pero no la necesitan en sí misma para poder influir sobre la democracia, influir sobre el Estado de Derecho. Ahora, los sectores desaventajados, si no tienen esa institucionalidad sólida, estable, de largo plazo, no tienen nada, no tienen otra forma de protección. Entonces, creo que hay que buscar allí un equilibrio, no tomar decisiones coyunturales solamente porque nos gusta la fiscal general o el fiscal general que sea electo, sino apostar a algo de largo plazo que, como bien decís vos, permita salir de ese péndulo que no sucede solamente en Guatemala, vale decir, es muy normal, porque construir institucionalidad es realmente muy difícil. Y más en sociedades como las nuestras, como las latinoamericanas, en donde los niveles de desigualdad, los niveles de injusticia en términos sociales no favorecen que la discusión institucional esté puesta en el centro de la agenda, porque hay otras prioridades. Pero lo cierto es lo que nosotros siempre decimos, es imposible pensar en una democracia de calidad sin que haya una justicia de calidad. Entonces hay que trabajar en la construcción de esa justicia, porque si no la democracia a largo plazo es inviable. Puede tener resultados coyunturales, pero si no hay un sistema de justicia allí de resguardo, eso va a ser siempre inestable y no va a ser duradero. Y nos falta un montón, pero Julián, muchas gracias por el interés en nuestro país, por haber venido a hacer esto. Creo que es súper interesante esa visión de afuera, ¿verdad? Del problema que tenemos aquí, y qué bueno que se esté estudiando y ojalá se pueda seguir estudiando. Y yo a lo que decías de la importancia que va a tener esta elección de autoridades del Ministerio Público el próximo año, hay que sumarle que por una casualidad del destino vamos a cambiar Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público. O sea que el otro año yo creo que se define el futuro institucional político del país de los próximos, 10 años, ¿verdad? Porque todas estas instituciones han impactado en judicializar el proceso electoral, que va a venir en 2027 también, en los anteriores, ¿verdad? Entonces eso va a definir el rumbo de la elección también. Entonces es un año bien interesante para estudiar a Guatemala desde el punto de vista de lo que ustedes hacen, pero gracias. Muchas gracias a ustedes. Y sí, más que interesante para nosotros, va a ser un desafío para ustedes. Nosotros lo sufrimos y ustedes lo estudian. Así. Exactamente, pero bueno, también como integrantes de Latinoamérica nos sentimos parte, porque lo que pasa en Guatemala tiene reflejo también en Argentina. Sí. Guatemala ha sido muchas veces también, en algún sentido, caso no solo de estudios, sino de prácticas o de pilotos que luego se aplicaron en otros países para bien y para mal. Entonces, no es una cuestión de interés académico, sino que es una cuestión de compromiso con la calidad democrática que nos atraviesa toda Buenísimo, gracias. Y ahí invitados cuando quieran regresar a Tangente, lo podemos hacer por Zoom también, para ver cómo sigue esto, ¿verdad? Y cómo va evolucionando, porque el otro año va a ser emocionante. Siempre a Pero disposición. Bueno, gracias Julián. Gracias. Y con ustedes, ya saben, volvemos con más Tangente toda la semana. Denle like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.